Soy Hannah Corwin. Tengo 36 años. Alguna vez creí que si daba en silencio sin pedir nada y siempre estaba presente tarde o temprano, verían que sí pertenecía. Pero un día recibí un correo impreso sin saludo, sin explicación, solo una línea que decía: «No te preocupes, ella ya no está. No es de sangre. Mejor mantener el patrimonio en la familia». Y entonces entendí, hay quienes no necesitan correr a nadie con escándalo. Solo necesitan tu silencio el tiempo suficiente para reemplazarte con alguien que no se oponga. Hay ausencias que no hacen eco, simplemente se acomodan. Sostuve la taza de cerámica con una grieta fina que nunca me molesté en reparar. La agarradera siempre tardaba más en calentarse que la taza. Antes me parecía reconfortante ese desfase entre lo que quema y lo que se queda quieto. Esa mañana sentí como si la taza esperara algo que yo aún no decía. La foto apareció entre un anuncio del súper y el pronóstico del clima. Mi sobrina Emily sonriendo bajo luces de serie, copa de champaña en alto. Cena previa al embarque del legado del yate Corwin. Cargó una segunda foto Stephanie al centro de la mesa, una mano sobre el menú, la otra gesticulando como si contara algo digno de atención. Alguien hace que alguien había etiquetado a Daniel. A mí no. No había mensaje, ninguna invitación reenviada, ni una cadena equivocada que pudiera rastrear. Subí el hilo del correo para asegurarme. Nada. Abrí mi bandeja de entrada y busqué por remitente. La empresa del yate había respondido la semana pasada: cancelación confirmada. Reasignación de cabina procesada. Solicitante Stephanie Hartley. Invitada reasignada Lindsay Foster. Parpadeé no porque no entendiera, sino porque lo entendí perfectamente. Toqué los 3 puntos, seleccioné imprimir y esperé el zumbido tenue de la impresora en el pasillo. Había un silencio que no era paz. No fue una ruptura, solo algo que fue quitado. Daniel pasó frente a la cocina con media corbata en una mano y un plátano en la otra. Dijeron que ya estaba lleno este año, murmuró, sin mirarme. Un error en la reservación según eso. No respondí. No porque estuviera en shock, sino porque en ese momento ya no había nada que valiera la pena rescatar. La taza se había enfriado, la dejé en el fregadero sin enjuagar. Más tarde tomé el correo impreso y lo guardé en el cajón de abajo junto a los recibos del predial y los documentos del fideicomiso. Aún no lo etiqueté, pero lo haré. Stephanie una vez me dijo en un brunch navideño: «Siempre pareces alguien que está de visita, no como alguien que se queda». Me pasó la mantequilla después de decirlo como si no hubiera dicho nada. Nunca la corregí. Esa era la regla. No preguntar por qué. No volver a preguntar. Ahora mi nombre no estaba en la lista. No tachado, no perdido, simplemente ausente. Y de alguna forma eso dolía más. Hay silencios que nacen de intentar demasiado encajar. Solía llevar regalos envueltos con listón en vez de cinta adhesiva. Una vez Stephanie leyó la etiqueta y se detuvo. «Hallie, ese no es tu nombre, ¿verdad?». No esperó respuesta, solo volteó hacia Judith y dijo: «Ella lo intenta». Yo misma había escrito Hannah con mi propia letra. En la despedida de soltera de Emily, llegué temprano para ayudar con los preparativos. Doblé las servilletas como a ella le gustaban en triángulo con los cubiertos bien acomodados dentro. Stephanie pasó con una carpeta en mano. «Ah, ya llegaste. Qué bien. Solo asegúrate de que el buffet no se vacíe», me dijo, entregándome una charola de camarones como si fuera parte del personal. No pedí asiento. No comí hasta que empezó la música. Para entonces ya no quedaba ni queso. Una vez me ofrecí a llevar los centros de mesa para el Día de Acción de Gracias. Yo misma los preparé: crisantemos, color vino eucalipto, velitas en frascos de vidrio. Cuando llegaron los invitados, Stephanie me hizo señas. «¿Puedes ayudarme a mover los abrigos? Ya no hay ganchos». Nunca mencionó las flores. Más tarde esa noche la escuché en la cocina. Menos mal que lo hicimos sencillo este año. Imagínate si la hubiéramos dejado hacer sus locuras. Yo estaba detrás de la puerta entreabierta con un trapo de cocina en la mano. Ya no había nada que secar. En la boda de Rachel me pusieron en la mesa 13. El nombre de Daniel estaba en la 4. Cuando lo comenté, Stephanie soltó una risita. «Ay, seguro fue cosa del software.
No te molesta, ¿verdad? Solo tuvimos que agrupar a ciertas personas, señaló a Lindsay sentada al lado de la madrina de Rachel. Mi silla se tambaleaba un poco sobre las piedras del patio. Mantuve las manos dobladas bajo la servilleta. Una semana después, Stephanie me mandó un mensaje. Ups, se me olvidó por completo avisarte lo del código de vestimenta. Espero no te hayas sentido fuera de lugar. Te veías segura. Aún conservo el vestido azul de esa noche colgado al fondo del closet, una manga arrugada. No lo volví a usar, pero tampoco lo he tirado. Durante mucho tiempo creí que la amabilidad era una especie de moneda, que si daba suficiente a alguien, lo devolvería igual. Lo que no vi fue lo rápido que la gente interpreta tu silencio como consentimiento. Jamás exigí un lugar, solo esperé a que me lo ofrecieran. Hay cosas que desaparecen en silencio incluso cuando estás justo en medio de ellas. El artículo estuvo enmarcado con plata cepillada sobre el aparador en casa de Judith durante meses. Una página completa en el periódico dominical regional, El Legado Corwin, una familia anclada en la comunidad. Stephanie estaba al lado de Daniel, los dos con copas en la mano. Judith sentada entre ellos con un collar de perlas perfectamente acomodado. Yo también salía en la foto apenas. Solo la curva de mi hombro izquierdo alcanzó a aparecer. Stephanie me dio una copia durante un brunch. Salgas o no, aquí estás más o menos, dijo con una sonrisa que no le tocó los ojos. Judith asintió una sola vez. Es una nota preciosa. Te ves mejor de perfil, querida. En el evento de lanzamiento de mi negocio, yo organicé todo. Manteles neutros, vino local, velas largas que no escurrieran. La lista de invitados era pequeña, bien pensada. Daniel tenía reuniones. Stephanie estaba en la ciudad. Judith nunca abrió la invitación. Una amiga florista me había enviado un arreglo en una maceta de barro tonos azules y blancos. Dentro venía una tarjeta para la mujer que lo construyó sin atajos. La dejé en la mesa de la cocina a la mañana siguiente. Stephanie pasó a dejar una lata de galletas de limón. Las puso junto al ramo y echó un vistazo a la tarjeta. Siempre te tocan las cosas poéticas. Supongo que es lo tuyo. El cumpleaños de Judith fue la semana siguiente. Le regalé un portarretratos hecho a mano tallado en nogal con una hoja de helecho prensada bajo el cristal. Es de un sendero que tú y Daniel caminaron una vez, le dije. Lo mencionaste en primavera. Ella inclinó el marco entre sus manos y luego lo dejó sobre la mesa. Las peonías de Stephanie acaban de llegar, ¡qué perfecto! Se volvió hacia el papel de regalo como si éste hubiera dicho algo importante. Ella siempre mantiene todo elegante. Eso lo valoro. Más tarde encontré mi marco recargado detrás del libro de visitas en la mesa del pasillo, sin foto. Ya había polvo en una de las esquinas. Daniel no dijo nada durante el intercambio. Sirvió el té de Judith sin preguntarme si yo quería. Antes pensaba que guardar silencio era una forma de ganarse un lugar, que si no interrumpía a alguien voltearía y vería que aún estaba ahí. Pero a veces el silencio se confunde con ausencia. Y la ausencia es más fácil de organizar que la inclusión. Doblé la tarjeta de agradecimiento que nunca leyó y la dejé en blanco. Hay mensajes que no necesitan enviarse. Algunas traiciones no gritan, llegan en correos reenviados. La línea de asunto decía asignaciones de invitados finalizadas, pero el mensaje no era para mí. El asistente debió hacer clic por error. No te preocupes, ella está fuera. Puse a Lindsay en su lugar como hablamos, sin saludo, sin contexto, solo la suposición de que yo no estaría, como si ya hubiese aceptado ser borrada. El archivo PDF tardó en abrir. Babor estribor salón, del capitán cada habitación con nombre. Mi nombre no aparecía. En su lugar, Lindsay Foster, la instructora de yoga que una vez preguntó si yo era la asistente ejecutiva de Daniel. Imprimí el mensaje. No porque lo necesitara, sino porque sabía que algún día alguien diría que nunca existió. Stephanie siempre había preferido la claridad, especialmente cuando le convenía. Su voz solía endurecerse al hablar de temas legales. Si no está por escrito, no cuenta. El cajón donde guardaba los contratos tenía un peso silencioso. Saqué el archivo original de propiedad del yate. Mi nombre impreso primero. Fecha de transferencia, confirmación de transferencia bancaria, número fiscal.
Recordé al banquero deslizándolo sobre la mesa, observándome firmar. El nombre de Daniel se añadió después, cuando el contador dijo que era más limpio para fines de herencia. Más abajo en el archivo había una nota de un asesor legal familiar enviada otra vez por error. Ella no es de sangre, esto debe quedarse en la familia. Nadie llamó para agradecer. Nadie preguntó cómo logré financiar una compra así. Simplemente lo colocaron entre ellos como si siempre les hubiera pertenecido. En la cena, Daniel deslizaba el dedo por su celular entre bocados de pollo rostizado. Stephanie dijo que fue solo un malentendido. Pensó que estabas ocupada. No respondí. La impresora de la oficina hizo un zumbido suave al calentarse. El sonido se sentía más firme que su voz. Abrí una nueva carpeta, deslicé los correos impresos dentro y etiqueté la pestaña Yate Corwin. Documentación y propiedad. Usé letras mayúsculas, nada en cursiva. Stephanie se rió una vez mientras doblaba servilletas en la fiesta de aniversario de Judith. Siempre haces que todo se sienta más formal de lo que es. Recuerdo haber ajustado las tarjetas con los nombres después de que dijo eso, asegurándome de que la mía quedara visible en la esquina de la mesa. Ahora no habría tarjetas, ni esquinas, solo tinta y la línea donde solía estar mi nombre antes de que alguien decidiera que podía ser reemplazado. No borré el mensaje, tampoco respondí. Algunos nombres no se gritan, se archivan. Algunas llegadas no necesitan permiso, solo una llave. La maleta no rodaba pareja. Una rueda se atoraba de vez en cuando tropezando con las uniones del pavimento. Empaqué solo lo que no se arruga: documentos, copias, firmas originales. Nada de trajes de baño, ni tacones. Un vestido negro doblado entre una carpeta manila y una libreta de cuero con elástico desgastado. El mensaje de Stephanie se quedó sin leer. Hubiera sido lindo que vinieras, pero sé que tienes mucho en qué pensar. Sin nombre. Sin signos de puntuación. Lo justo para sonar cortés, no lo suficiente para significar algo. Daniel se quedó junto a la puerta mientras cerraba la maleta. ¿De verdad quieres convertir esto en algo? Tenía el correo en la mano, pero no me lo dio. Van a pensar que es una declaración. Miré el sobre que seguía sobre la mesa del pasillo, una tarjeta de cumpleaños sin firmar de Judith. La misma letra cursiva que usaba en todos los cheques. No necesito un asiento, dije. Solo necesito entrar. Él se hizo a un lado. No era un sí, solo la ausencia de resistencia. El viaje a Newport no tuvo incidentes. El chofer no hizo preguntas. Mantuve el celular en el regazo, pero no lo revisé. Ya no quedaba nada por aclarar. En la marina, el cielo tenía un silencio opaco, como la respiración antes del trueno. La gente pasaba a mi alrededor con bolsas coloridas y rompevientos azul pastel. Pasé entre ellos con un abrigo largo que no combinaba con el clima. Stephanie estaba cerca del borde del muelle levantando una copa de champán. Su sonrisa apuntaba un poco fuera de centro, dirigida a un grupo que aún no llegaba. Al principio no me vio. Judith sí. Se giró, ajustó su cuello y susurró algo a Gary, quien solo encogió los hombros. Seguí caminando. La capitana Marie Doyle estaba en la rampa de abordaje. Alta, serena. Una mano detrás de la espalda. Bienvenida a bordo, señora Corwin. La propietaria ya está a bordo. Sin aplausos, sin cámaras, solo una pausa que hizo su propio tipo de ruido. La carpeta en mi mano presionaba contra mi costado como una segunda columna vertebral. Dentro copias de cada documento que me dijeron que guardara en silencio. Propiedad, no invitación. Stephanie me dijo una vez mientras cortaba pastel en un baby shower. Siempre traes cosas, pero de alguna forma parece que sigues esperando a que te dejen entrar. Sonreí entonces. No porque fuera verdad, sino porque incluso en ese momento ya había dejado de tocar la puerta. Algunas presencias incomodan más que cualquier ausencia. El agua con limón dejó un anillo tenue sobre la barandilla, incluso con la servilleta doblada debajo. Sostenía el vaso con suavidad solo lo suficiente para que no se resbalara con el viento. Servían cócteles a las 4. Yo nunca pedí uno. El expediente descansaba sobre mis piernas. No lo abrí. No era necesario. Su peso ya había cumplido su propósito. Las voces llegaban desde la cubierta superior, risas que subían de tono demasiado rápido.
Pasos que se detenían cuando pasaban cerca de donde yo estaba. Nadie me hablaba directamente, pero tampoco me pedían que me fuera. Stephanie pasó junto a mí con una invitada hablando más fuerte de lo necesario. Este año ha sido un acto de equilibrio mantener a la gente correcta y recortar los excesos. No volteé. Los ojos de la invitada se desviaron hacia mí. Los de Stephanie no. El comedor brillaba por las noches con manteles suaves y cubiertos relucientes. Yo me quedaba afuera. Alguien había puesto mi nombre en una tarjeta al final de la mesa. Al día siguiente ya no estaba. Daniel pasó a mi lado en las escaleras sin detenerse. Podrías unirte si quieres. Nadie te está excluyendo. No esperó respuesta. Esa noche escribí una sola frase en mi cuaderno de cuero viejo. El silencio es el idioma de quien tiene pruebas. Dejaron de mencionarme el itinerario. Megan me trajo un plato, una vez lo colocó en la banca, y se fue antes de que pudiera agradecerle. No tenía tenedor. Judith se quedó cerca de la bandeja del té observándome desde el otro lado del salón. Estás muy callada, Hannah. Eso puede parecer que no agradeces. Revolvió su taza 3 veces, pero no bebió. Desplegué el esquema de la propiedad original del yate, no para analizarlo, sino para recordarme que aún existía. Mi nombre no solo estaba impreso, estaba grabado en la primera transferencia firmada por 3 abogados y un banquero que aún me manda postales navideñas. Nadie preguntó por qué estaba ahí, solo ajustaban su tono, repensaban sus bromas y evitaban verme a los ojos al pasar cerca. Stephanie una vez me llamó pasiva durante un brunch familiar cuando no discutí por un cambio de lugar en la mesa. Si no dices nada, la gente va a asumir que te da igual lo que te dejen. Tenía razón en una cosa. Lo que acepté en ese entonces ya no está en oferta. Algunas revanchas no llegan con ruido, llegan con claridad. Stephanie se paró junto a la barandilla con el celular inclinado justo sobre su hombro, el cabello recogido, la voz firme. Es un honor compartir un vistazo a nuestra tradición familiar. No hay nada más profundo que el legado, la lealtad, el amor. Cada palabra medida, cada pausa ensayada. Detrás de ella, la cubierta relucía. La mesa estaba puesta otra vez con dorado y eucalipto. Alguien ajustaba una servilleta para que quedara alineada con las sillas, y entonces pasó. Un miembro de la tripulación cruzó por el encuadre sin vacilar. Un gusto tenerla de nuevo a bordo, señora Corwin. La propietaria. No miró a la cámara, no sonreía. No fue un espectáculo, fue protocolo. El rostro de Stephanie no cambió de inmediato. Hubo una fracción de segundo, un parpadeo, un leve temblor en la comisura de su boca. No volteó. Siguió hablando. Y las personas que están aquí hoy son quienes entienden lo que significa llevar eso adelante. La transmisión en vivo se cortó a mitad de la oración. Sin despedida, sin palabras finales. Yo seguía sentada en la cubierta baja con el cuaderno abierto a mi lado, la tapa de la pluma descansando entre 2 dedos. Aún no había escrito nada. La línea en la página esperaba. Cuando me levanté, las notificaciones ya habían comenzado a llegar. No las abrí. No era necesario. Calista pasó junto a mí con su tableta en la mano. Ya lo recortaron y está circulando. El sonido está claro. Lo tuyo se escucha más fuerte que sus palabras. En la cena nadie mencionó el clip. No directamente. Stephanie llegó tarde con un vestido estructurado azul marino, los labios más rojos de lo habitual. Se inclinó hacia Judith. Enfoquémonos en la familia esta noche. No necesitamos confusiones. Judith no apartó la vista de su sopa. Entonces no las provoques. Daniel estaba frente a mí, la servilleta doblada, la mandíbula tensa. Cuando llegó el brindis, Stephanie levantó su copa lentamente. El legado no se trata de nombres, se trata de intención. Y no todos aportan a eso. Nadie aplaudió. La copa de vino frente a mí seguía llena. Tomé el vaso de agua. Más tarde deslicé el dedo una sola vez por la corriente de comentarios bajo el clip republicado. ¿Es ella la dueña? Es a ella a quien intentaron dejar fuera. Ese silencio dijo más que todo el discurso. Stephanie una vez me dijo durante una disputa por los asientos: tienes que dejar de pensar que visibilidad es lo mismo que valor. No respondí en ese momento. Tampoco lo he hecho ahora. Hay claridades que no vienen de la confrontación,
sino de saber lo que ya no necesita decirse. El contrato estaba abierto sobre mis piernas, el cursor parpadeando junto a la línea donde siempre debió estar solo mi nombre. Leí la cláusula 2 veces, no para revisar precisión, sino para sentirla. Sin copropiedad, sin bloque de firmas compartido. Solo el mío impreso con claridad sin paréntesis. Se lo devolví a Thomas con una nota sin divisiones. Solo corrección. Él sabría a qué me refería. Daniel rondaba cerca de la entrada a la sala de lectura. Su corbata colgaba flojamente de una mano, ese gesto que antes era una invitación para que yo la arreglara antes de una cena o una foto. Tú deberías ser el único nombre en ese documento, dijo. Esto no se manejó bien, por ninguno de nosotros. No respondí. La corbata quedó arrugada en su mano. Esperó, luego la dobló y la colocó en el alféizar de la ventana. En el desayuno, Megan sirvió mi café sin preguntar. Nadie la corrigió. Judith pasó la crema por la mesa, pero no me miró al hacerlo. Supongo que todas las familias tienen algunos malentendidos, murmuró. Algunas cosas simplemente se hacen más públicas, dijo alguien. Doblé mi servilleta con calma, la coloqué sobre el plato. La taza frente a mí dejó un leve anillo en el mantel tejido. Más tarde, esa tarde me senté al final de la cubierta superior con un libro de bolsillo que había traído pero nunca abierto. El lomo se marcó cuando lo doblé por primera vez. Leí 3 páginas y lo cerré no porque las palabras perdieran sentido, sino porque por fin tenía suficientes propias. Escribí una sola línea en el diario antes de guardarlo de nuevo en mi bolso. Algunos nombres se reclaman, no se devuelven. Daniel me encontró cerca de las escaleras, su voz más baja esta vez. Haré los cambios oficiales. Esto te lo ganaste hace años. Espero algo. No le di nada, ni agradecimiento, ni perdón. Solo asentí con la cabeza. Se dio la vuelta sin acomodarse la corbata. Stephanie una vez me dijo durante un intercambio de regalos en casa de Judith: eres buena para estar en silencio. Eso es raro, pero también te hace fácil de olvidar. Me dio una vela sin etiqueta. Todavía la tengo sin abrir al fondo del cajón. No por nostalgia, por recordatorio. No todo lo que te dan merece ser encendido. Algunos finales llegan sin aplausos, solo con papel. Stephanie estaba junto a Judith con una copa de algo color ámbar, su pulsera girada hacia afuera, como si quisiera atrapar más luz. Siempre hemos protegido la tradición. Invitamos a quienes realmente entienden lo que significa este legado. Nadie se movió. Un cuchillo tocó suavemente un plato. El ventilador del techo zumbaba demasiado lento para enfriar algo. Bajé la mano y solté el broche de la carpeta de cuero que había dejado junto a mi silla. No aclaré la garganta. No levanté la voz. La primera hoja será una impresión de un correo electrónico con fecha y hora. Ella no es de sangre. No debería tener un bien familiar. Escrito por Stephanie. Reenviado por error. Nunca negado. Lo puse en el centro de la mesa. Nadie lo tocó. El segundo documento era más pesado. Contrato de compra. Confirmación de transferencia. Depósito inicial. Todo desde mi cuenta. Mi nombre aparecía primero, sin cofirmante, sin coaprobación. La firma de Stephanie no estaba por ningún lado. Daniel se inclinó ligeramente. El tenedor de Judith se quedó en el aire. Hablé en voz baja. No comparto esto para causar lástima, ni para que me vuelvan a incluir en algo que ya superé. Desplegué una página más, solo un registro limpio de la transferencia de propiedad. Revisión final. No quiero perdón. Quiero que el registro refleje la realidad. Stephanie miró los documentos, pero no los tocó. Su servilleta seguía doblada en el regazo. Dejó su copa sin terminarla. Judith rompió el silencio primero. ¿De verdad tenemos que hacer esto aquí? Se siente innecesario. No respondí. Ron, sentado casi al final, miró a lo largo de la mesa. A veces lo innecesario es la única manera en que la gente por fin escucha. Stephanie se levantó. No recogió sus cosas. No se despidió. La silla hizo un ruido más suave de lo esperado. Su ausencia ocupó más espacio que su presencia. Dejé los documentos donde estaban, doblados, alineados sin una sola arruga. Esa noche nunca sirvieron vino en mi copa. Dejé el vaso con agua hasta que la condensación dejó un anillo sobre el mantel de lino. Nadie lo secó.
Stephanie me dijo una vez durante un almuerzo de caridad: siempre pareces estar intentando demostrar algo que nadie pidió. No me miró al decirlo. Esa noche yo tampoco la miré cuando se fue. Algunas conclusiones no necesitan aprobación, solo necesitan colocarse en su sitio. Antes pensaba que el silencio era sinónimo de olvido. Ahora se siente como espacio. La mesa seguía desnivelada de un lado incluso después de que la barnicé otra vez. Una servilleta doblada estabilizaba una pata. Nadie comentó nada. Megan trajo tartaletas de limón en una lata que había heredado de su tía. Las puso cerca del centro y alisó el mantel debajo como si tuviera importancia. «¿Sabes?», murmuró, mientras servía té en una taza. Sin preguntar, esto se siente más como hogar que cualquier fiesta de siempre. Ron llegó con una chaqueta gris de mangas un poco largas. No habló mucho. Solo recogió platos, limpió migas y enderezó el azucarero cuando se ladeó. Cuando intenté darle las gracias, dio un golpecito en el borde de la mesa y murmuró: «Me alegra que al fin sea tuya». Claire llegó tarde con un ramo de flores silvestres envuelto en papel encerado. Sin tarjeta, sin explicación. Crecían en el callejón detrás de la librería, dijo encogiéndose de hombros. No parecían pertenecer ahí. El sol cruzaba las tablas del piso sin apuro. Nadie parecía tener prisa por irse. Daniel fue el último en llegar. No tocó la puerta. Colocó un vaso de cartón frente a mí, sin logo, solo el peso tibio. No se sentó. Solo se quedó ahí con las manos en los bolsillos del abrigo. «Siempre te gustó solo sin azúcar». No asentí. Tampoco lo tomé de inmediato. En el silencio de la tarde abrí el cajón donde antes guardaba los archivos, todos etiquetados, todos listos por si alguien pedía pruebas. Aún estaban ahí, íntegros, intactos. Los deslicé hacia el fondo y coloqué encima una hoja de papel rayado. Estaba amarillenta, doblada una vez por la mitad, marcada por años de recuerdos a medias. La letra de mi padre, pequeña y firme: «No pelees por un lugar. Construye tu propia mesa». Pasé el pulgar por el borde, luego cerré el cajón y lo aseguré con llave. La tetera hizo clic. Vertí el último poco de té en una taza descascarada y dejé que el vapor subiera sin soplarlo. Alguien había dejado una tartaleta a medio comer. No la recogí. La habitación se sentía llena, no abarrotada, no ruidosa, solo llena. Hubo un tiempo en que medía mi valor según si tenía un lugar en la mesa de alguien más. Ahora lo entiendo. Ya no espero a que me inviten. Yo construí la mesa, y eso basta.